Viajemos por un momento en el tiempo y cierra los ojitos, respira hondo y trata de conectar con ese momento hacia el Atlantis. ¿Te atreverías a viajar en el tiempo y sostener esa época de sirenas y tritones hacia el Atlantis? Esa ciudad submarina donde el Alto Consejo Atlante tenían, ¿cómo se dice? Como grandes laboratorios genetistas, había muchos experimentos científicos y fundamentalmente sobre los patrones humanos y su relación con el ADN. Bien interesante. Podían estudiar el entrelazamiento entre la 3D y la 4D. Y también hay muchas imágenes de este Atlantis que se encontraba realmente en la 5D, pero se proyectaban muchos hacia la rejilla planetaria con patrones de información que afectaban el inconsciente humano. Por eso mismo principio hacían ese rayo arcoíris que influenciaba también en los patrones de información. La rejilla cuántica sí tiene que ver con la resonancia de la conciencia de la humanidad y sobre todo en la 4D. Ahí hay patrones de luz y hay información muy precisa que transmiten desde Atlantis y que son recibidos por los sueños en los humanos. Por eso es que interactuar con el humano sigue siendo, al igual que lo hacían con Lemuria, una frecuencia de luz que trae una información a la conciencia humana y que ésta la recibe y la interpreta a su manera y a su ritmo. Atlantis es una ciudad majestuosa, enorme, con torres de cristal. Atlantis, como les dije, es una ciudad majestuosa, maravillosa, con enormes torres de cristal, con una gran cantidad de cuarzo que se mece allí en la profundidad del mar Mediterráneo en la quinta dimensión. En su interior hay un gran salón, un inmenso salón que tiene dos enormes tubos de cristal líquido de color turquesa y que van desde el suelo hasta el techo, como 6 a cada costado del salón. Y en su interior tienen los códigos de luz y también las geometrías que además también representan todas las frecuencias y los datos que están siendo transmitidas desde esas rejillas, de las rejillas cuánticas, obviamente. Y ese impacto que tiene en la conciencia del humano afecta su conciencia y afecta directamente al ADN. Como les he dicho, es bien interesante saber esto porque afectaban la evolución de la humanidad. Así que en el Atlantis recuerden que también se efectuaban grandes experimentos con el ADN humano, también con animales. Se creaban humanos tipo probeta con las codificaciones que eran modificadas y al generar esos cambios también generaban cambios en el comportamiento humano. Eran experimentos muy interesantes pero también muy fuertes. ¿Por qué? Porque eran personas que nacían pero sin padres. Pues, entonces los atlantes también estaban haciendo muchos experimentos. Ellos utilizaron todos los lenguajes de mezcla, luz, color, geometría, números, todo en la conciencia para utilizar todos estos lenguajes y almacenar y registrar toda esa información que muchos hemos estado en esa experiencia, pero no lo recordamos. Los seres humanos somos una biblioteca de la Tierra. ¿O acaso no asocias a veces fechas, recuerdos, cosas que te vienen? Yo sí tuve una experiencia y bueno, fue bastante interesante encontrarme con esto. Pero sí, nosotros recibimos mucha información porque ya la tenemos grabada y archivada en nuestra conciencia y en nuestro mismo ADN.
Y el ser humano, de hecho, es una antena permanente que está recibiendo información, información de gran velocidad. Que estemos atentos a recibirla o no, pero está. Y nosotros, si estamos conscientes de usar ese hilo invisible de conexión y de información, entonces nuestra conciencia integra esa información. Más adherido queda inclusive a nuestro ADN esa información. Y mientras más sofisticada y buena, e instructiva y evolutiva sea esa información, más sostenido va a ser el patrón y aún mejor queda adherido a nuestro ADN. Y con fuerza para sostener esa información. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano absorbe información? La biología se transforma, el ADN se transforma, la salud se transforma, la abundancia se transforma, las relaciones se transforman. Entonces, esa era una teoría también que manejaba el proyecto Atlántida, que se basa en eso precisamente, en que los seres humanos se les enseña para que lleguen a ser lo que pretendes impulsar a que sean desde su esencia. Allí se emitía, a través de esa rejilla crística de la Tierra, que recuerdan que era el punto central de la Atlántida, imágenes que es lo que más llega. Y por eso es que la información a veces llega, no nada más de voz, también llega en forma de imágenes. Cuando tú te conectas, recibes información. Y mucha de ella tiende a ser para la expansión de la humanidad. Obviamente cuando estamos conscientes de hacer esa absorción de esa información. Porque no olvidemos que la Atlántida nació por amor a la humanidad, con un gran sentido de mejoría, bienestar. Ese era el propósito desde un principio. El propósito era acelerar la evolución de la humanidad. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta civilización de Atlantis? Construir un mercado artificial con la que se iba a lanzar ese mismo rayo de luz gamma hacia la rejilla planetaria. Ese era el objetivo, para despertar la conciencia de toda la humanidad. Y eso generaría el mayor impulso evolutivo, sobre todo de la conciencia en la humanidad. Ese era el objetivo. Y de hecho tenían el objetivo también de hacer una guía directa de los humanos, para enseñar leyes de la luz, cómo crear un sistema de creencias que sean más nutritivas para alcanzar la evolución. O sea, ese era el objetivo. La humanidad siempre ha avanzado, pero como muy lentamente, sobre todo desde la 3D. Ahora ellos se encuentran sosteniendo la conciencia, pero desde la 4D, es decir, desde la cuarta dimensión, y ha logrado evolucionar hasta comprender inclusive el lenguaje más hablado, escrito. La humanidad prospera y evoluciona, pero recuerden que lo hacía muy lentamente. Recuerden que la información, que era el objetivo que ellos tenían, que la información que recibía o recibe el ser humano, recibe a través de sus experiencias, queda grabada como una memoria, que es el registro akáshico en su alma. Y esa memoria da origen a patrones de comportamiento, pero eso se convierten en programas con los que la mente funciona. ¿Y qué pasa entonces con la memoria del ser humano? Que registra con esa misma intensidad tanto una experiencia de dolor como una de mucha felicidad. En función de eso, crea los programas. Es como que uno se programara como un software. ¿Desde dónde se sostiene la vibración de esos programas? Desde la 4D. Porque desde la cuarta dimensión es donde se sostiene la vibración de esos programas y de esa información que surge de la experiencia de la conciencia. Todo ocurre allí, en el pensamiento y en el sentimiento humano. Entonces esa es la fuerza que le da esa vibración, esa cuarta dimensión, porque es desde allí, desde el astral, donde se crea esta realidad o lo que llamamos realidad. La vibración, recuerden que es sonido y es el primer lenguaje de la luz, sonido. Lo que el ser humano piensa y siente es la vibración, y eso es de donde surge todo lo demás. Surge la creación. Y cuando se crea la civilización atlántica, se creó como lo que se llamaba la isla Atlántida. Pero era un grupo inicial de lemurianos que se llamaban caminantes. Después pusieron en marcha el proyecto Atlántida. Después formaron ahí un consejo de los 13 ancianos
y se llamó así el Consejo Atlante, Alto Consejo Atlante. De hecho se dice que en la isla allí se encuentra ese centro principal o la ciudad principal de lo que era Lemuria. Es decir, la civilización atlante nació de las entrañas de la propia Lemuria. Así nació el Consejo Lemuriano. Pero bueno, igual quien quiera profundizar más, pueden leer al respecto. Los caminantes, que son los lemurianos, elaban un cambio, un nuevo propósito. Eso dice que la civilización atlante, o sea, esa propia civilización atlante, digamos que es una diferente versión de Lemuria, en la que todo el pueblo está involucrado también con la humanidad de la 3D. Porque los templos que tenía, las enseñanzas que se les transmitían a los seres humanos, todo lo que se basaba en Lemuria en ese momento, estaba adaptado a la nueva civilización. Y estaba adaptado a la 3D, a la tercera dimensión. De hecho, en esta línea de tiempo ya no existe esa isla. Porque allí se creó el mercado artificial y después se sabe que hubo una explosión, todo un experimento allí, que es lo que hoy en día se llama el Triángulo de las Bermudas, por eso nadie puede pasar por allí, porque quedó un portal abierto, pero como no es natural, sino artificial, pues quedó esa situación que ya sabemos de que nada ni nadie puede pasar por allí porque la absorbe ese punto. Ahora, la isla de Atlántida se convirtió en un gran centro de poder de la civilización, bien interesante porque crearon interesantes templos, muy majestuosos, construcciones con una perfección, usando la geometría sagrada muy perfecta. Dicen que, por ejemplo, la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, aunque es pequeñito, también es un tremendo templo. O, por ejemplo, las construcciones maravillosas de Egipto, una joya dorada del Nilo, las pirámides, tremendo proyecto. El resultado de la caída de Atlántida fue muy fuerte. Creo que fue en la tercera generación. De hecho, se dice que la sociedad moderna es un eco de eso. Se está repitiendo eso que se vivió en ese momento. La arrogancia de la humanidad, la división en castas, la división en estratos. Se habla de que ya es el momento de despertar. Ya Gaia quiere que te integres o nos integremos a esa vibración de la quinta dimensión. Evolucionar. No obligar a nadie, o sea, es un trabajo personal. Individuo.